Bueno, qué bueno estar reunidos el 18 de octubre. Les cuento que hoy es el día de San Lucas Evangelista. Así que miren, la alegría de estar justamente y de ponernos bajo su intercesión, ¿no? Eh, Algo de Lucas a mí me conmueve profundamente, y cuando lo vimos allá por el inicio del Evangelio, en algún momento creo que lo comentamos. Me conmueve la experiencia de la ternura de Dios. Efectivamente se lo considera el evangelista de la ternura de Dios, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio está permeado. Si uno hace un trabajo comparativo entre algunos relatos, cómo los muestra Lucas a cómo los muestra, por ejemplo, Marcos, eh, uno ve la manera suave, la manera tierna, valga la redundancia de lo que veníamos diciendo, y amorosa, con que lleva al que medita esa palabra irremediablemente a una experiencia de la misericordia. Es el evangelista de la misericordia, es el evangelista del Espíritu Santo, el evangelista de la ternura, como les decía, de la universalidad del Evangelio. Realmente, por eso, hoy, cuando en la carta a Timoteo, que es la primera lectura, ustedes vean cómo lo tenía abierto aquí, a ver si aparece, acá está. La carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 10 al 17, es lo que se lee hoy en la liturgia de la palabra. Qué belleza, porque acá, si bien sabemos que estas son cartas pastorales que surgieron con posterioridad a la vida de San Pablo, no por eso no dejan de reconocer quién era Pablo. Y fíjense qué belleza, porque cómo está en este diálogo amistoso y coloquial con aquellos que comparten misión, ¿no? Por ejemplo, cuando vengas tráeme la capa que dejé en Troade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Esta cosa coloquial, esta cosa de que nosotros escribimos en un email, ¿no? Ten cuidado de él, le avisa a Timoteo, ¿no? Porque se opuso encarnizadamente a nuestra enseñanza. O sea, qué belleza como de alguna manera no está hablando de lo que le hizo a él, sino de un gesto que tuvo al Evangelio, de un gesto que tuvo al mensaje cristiano, ¿no? Y eso es lo que le afecta. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Al principio dice, solamente Lucas se ha quedado conmigo. Y acá lo tenemos a Lucas mencionado en una carta pastoral, por eso siempre se elige este texto para conmemorar este día en que se recuerda a el evangelista, ¿no? Así que bueno, nada, pidámosle al Señor en esta mañana que nos dé eso que tuvo Lucas para nosotros también ser portadores y misioneros de una palabra de misericordia, de una palabra de paz, de una palabra de ternura, de una palabra ligada a la verdad, pero a la verdad desde la caridad. Pidámosle que nos dé esa gracia y que como Lucas experimentó, ¿no? Eh, este Dios del perdón, este Dios de la gracia, que es lo que vamos a ver hoy en Pablo, realmente sea con el que nos relacionamos. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros y en nosotros,
hasta el final de los tiempos. Te pedimos por la paz y le pedimos a Lucas que interceda por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar. El apóstol de la gracia de Dios tiene material muy extenso, porque imagínense que es un poco el centro de la predicación de San Pablo, ¿no? Vamos a estar bastante tiempo compartiendo este tema que es precioso y que nos ayuda tanto, ¿no? Vamos a continuar un poquito. Ustedes lo pueden ver allí sin... A ver, creo que es aquí. A ver si puedo... acá me parece que es... No me deja... La barra del Zoom no me deja agrandar el... ¿Pero lo ven bien? ¿Se ve bien? Ok. Bien, recapacitando un poquito para ya meternos de nuevo en el tema que veníamos viendo la semana pasada, de cómo esta iluminación o este llamado efectivamente hizo su tarea eh, como un proceso en el corazón de Pablo, ¿no? Cómo Pablo se va, a mí me llama mucho la atención esos 15 años que después de Damasco, él pasa conociendo a las comunidades cristianas, aprendiendo lo que significa ser un seguidor de Cristo, ¿no? Aprendiendo y teniendo él su propia experiencia. Y cómo esta iluminación llamado, que siempre lo vemos en ese camino de Damasco, que ya lo tenemos bien en claro y lo hemos compartido, ¿no? Aquí en nuestro encuentro de los miércoles, cómo este camino de Damasco es el punto de largada de una carrera que no concluye sino en la muerte del apóstol, ¿no? Y cómo él va creciendo, cómo él va mostrando y viviendo la transformación dentro de él. A mí me encanta esto porque uno, especialmente, doy mi testimonio pequeñito, ¿no? Que cuando uno entra a la iglesia de grande, pero esto nos puede pasar haciendo un retiro de Maús, esto nos puede pasar en un seminario en el espíritu, nos puede pasar en un en un retiro de impacto, en un retiro de cursillos, donde sea, nos puede pasar en una misa, nos puede pasar en una peregrinación. Esta cosa en donde realmente tenemos nuestro Damasco, tenemos esa luz que empieza a iluminar todo aquello que no habíamos descubierto en nosotros, y acá Pablo se nos pone como faro para decir, ojo, que ese no es el punto de llegada, sino ese siempre va a ser tu punto de largada. ¿Qué quiero decir con esto? Va a venir todo un proceso en donde yo pueda ver en mi vida toda, en mi vida toda, no en el hecho de que incorporé y voy a misa los domingos, en mi vida toda, voy experimentando cómo se transforma en mi corazón algunos detalles como mis prejuicios, mis miedos, mis ansiedades, mis temores, desde dónde hago lo que hago, la manera como perdono, la manera como miro, la manera como contemplo. O sea, en una palabra, a mí lo que más me gusta de este apóstol es que nos enseña y nos mete en aquello que veíamos en los evangelios, en la escuela del discipulado que no termina nunca, una escuela donde nunca nos recibimos, una escuela donde nunca nos graduamos, donde hay un proceso que es hasta el final de nuestros días y que sigue transformando nuestro corazón hasta el final de nuestros días, ¿no? Pablo se descubre a sí mismo
de perseguidora a apóstol. Y me invita, y qué bonito que lo hagamos constantemente, a verme desde dónde a cómo estoy hoy. ¿Qué hubo? ¿No? ¿Qué hubo? A contactar, a registrar. Porque Pablo es, además de introducirnos en este tema central en él, que es poner el foco en la acción de Dios en nuestra vida a través de su gracia, ¿no? Y no en la acción del hombre para cumplir los mandatos puestos por la ley de Dios y alcanzar por sí solo el nivel de santidad, el nivel de pureza, el nivel de justicia, ¿no? Los justos. ¿Mm? Además de eso, nos mete en en este tema que a mí me fascina, que es un auténtico ejemplo de la fe encarnada. Es una fe encarnada, es una fe encarnada. Siempre lo fue en San Pablo, ¿no? Pero hay una transformación de la fe encarnada, puesta su mirada en la fuerza personal, en la voluntad personal, en la acción personal, y la fe encarnada con la fuerza puesta en dejar la gracia de Dios, registrarla y vivir de acuerdo a ella. Nos cambia la vida, ¿eh? Nos cambia la vida. Es una cosa bellísima. Fíjense lo que dice Benedicto, llamado para ser apóstol, lo que aparece, que lo empezamos a leer este lunes, la carta a los romanos, ¿no? En esta parte de la liturgia de la palabra que nos regala la iglesia, este llamado para ser apóstol subraya que su conversión no es fruto de un desarrollo de pensamiento y de reflexión, no es fruto de una iniciativa personal y única de él, sino que es fruto de la intervención divina, ¿no? La intervención de la gracia divina, que por supuesto, ¿dónde queda el hombre? En registrarla. ¿Dónde quedamos nosotros en la intervención de la gracia en nuestra vida? En que la veo, la experimento, la registro, le doy el lugar y reconozco el movimiento que genera en mi vida. Entonces, a partir de ahí, con ella, empiezo a caminar. Entonces, ahí es donde realmente nos quiere llevar a través de a través de todo de toda la experiencia del Evangelio. Es el Evangelio que él transmite, ¿no? Es el Evangelio que él transmite. Habíamos hablado, ¿esto lo vimos? Discúlpenme, no, perfecto. Habíamos visto el reconocimiento de la gracia y a través de ella, Pablo va a desarrollar un tema que no es menor en el tema de su condición farisaica como fariseo, que es el perdón de los pecados. Ahí es donde vemos una gran diferencia en lo que presenta Jesús a cómo se vive el perdón desde el judaísmo, desde donde bebieron, ¿no? En las fuentes espirituales, tanto los apóstoles como los evangelistas en este punto. ¿Cómo se concebía? El perdón lo otorga Dios, y es verdad, pero también, de alguna manera, lo tiene que otorgar aquel que fue damnificado. O sea, hay un punto en donde el perdón no se puede trasladar a aquel que cometió un crimen o que realizó un hecho contra alguien y que le quitó la vida a ese alguien. No puede, para el concepto judío, no puede venir la mamá, la esposa, el hijo o la hija de esta persona fallecida por la acción de este otro a decir, te perdonamos. Porque el perdón lo tiene que conceder aquel que fue damnificado.
Por eso hay una parte en donde el perdón nunca puede ser dado, es imperdonable. Por eso es la sangre que clama desde la tierra, ¿no? Cuando uno lee el capítulo 4 del Génesis, la sangre de tu hermano está clamando. No puede, no existe nadie que pueda perdonar el hecho de quitar la vida al otro y venir y decir, realmente yo te perdono, yo rezo por vos. Por eso cobra una dimensión enorme. Las palabras de Jesús hablando del Evangelio según San Lucas en la cruz. Fíjense que el que está siendo crucificado y el que va a morir le otorga el perdón. ¿Entienden la dimensión enorme? La dimensión enorme, porque ahí es donde dice nos perdonó. Y sí, según la traducción hebrea, fuimos perdonados realmente, porque aquel que estaba recibiendo las afrentas, en las afrentas no convoca a un acto de venganza, de rebelión o de hagan pagar por lo que me están haciendo, sino perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esteban va a hacer lo mismo en la lapidación. Eso lo cuenta en el capítulo 6 y 7, el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, estoy loquita hoy, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, a mí me gusta contar esto para que, como nosotros estamos tan acostumbrados a leer el Sermón de la Montaña, perdona a tus enemigos, reza por aquellos que te odian, ¿no? Es realmente el punto central más, si se quiere, revolucionario que va a plantear Jesús en la teología judía, de donde parte, a la que profundiza y en donde muestra que todo fue cumplido en él, es en el tema del perdón. Si no perdonamos. Ahora bien, ¿qué descubre Pablo? ¿O qué completa en esta revelación que hace a través de su teología? ¿No? Que el perdón, miren qué palabra más hermosa, solamente se logra a través de la gracia. Si no hay gracia, nosotros tenemos una incapacidad por aquello que sostiene el judaísmo de poder perdonar. Yo voy a hacer simplemente una mención a algo para que ustedes vean también la ley del talión, que el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Esta cosa de que era también algo espectacularmente revolucionario en la época en que fue dado a un pueblo, porque era desproporcionado el modo como se hacía pagar la culpa. Una persona que robaba algo, capaz que se le cortaba el brazo o que o no sé, o capaz que incluso le robaba la vaca y le sacaba un hijo, no sé, por decir algo, ¿no? Era desproporcionada la manera que se hacía justicia. Y al poner la ley del talión, lo que pone es que a igual, acto malo, violencia o lo que fuera, una represalia acorde, no mayor ni menor, acorde, una justicia similar, no desproporcionada. Entonces eso fue poniendo orden, pero Jesús lo supera, como todo en la historia de la salvación. Jesús lo supera y dice, realmente nosotros tenemos que perdonar, pero el hombre puede perdonar solamente, ¿no? A través de la gracia, a través del don que nos viene de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios que nos viene? El sentirnos, el percibirnos, el recibirnos, el experimentarnos perdonados a pesar de, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Pablo? Y todo su evangelio, toda su teología, toda su enseñanza es a través de la experiencia de saberse cambiado por el Señor, sin que le hiciera nada,
para merecer eso. El Señor obra con su gracia de tal manera en su corazón que él, lo que decía recién, al verse transformado de perseguidor en apóstol, puede darse cuenta que no había nada en él, humanamente hablando, que pudiera haber realizado semejante actitud, si no era la acción de Dios en lo profundo de él que lo llevara a darse cuenta de que su amor lo había transformado, ¿no? Me amaste y te entregaste por mí. Esta cosa de wow, wow, cuánto valor, cuánto valor, cuánto valgo, Señor, cuánto amor, Señor, que ya venía dándolo Isaías, los amo, ustedes son valiosos, los quiero, ¿no? Todo lo que el segundo Isaías, especialmente el segundo Isaías, trata de hacer entender al pueblo en ese libro del consuelo, ¿no? Entonces, fíjense a dónde nos lleva a nosotros también, ¿no? En que esta gracia de Dios es la que nos ayuda a experimentarnos perdonados, amados, redimidos. Es buenísimo en este punto que nosotros pensemos si realmente lo vivimos de esa manera, ¿no? Si realmente nos experimentamos perdonados, nos experimentamos transformados, ¿no? Y cambiados, todo porque el Señor obra en nosotros, ¿no? Eso es lo que constantemente cuando uno lee estos... vamos a Romanos 3, miren, que está acá tan bonito. De paso lo empezamos a leer a él, que es lo que vale la pena. 3:24. Voy a ir desde el 21 para que haga sentido lo que vamos a leer. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Pero ahora, independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Claro, esto trajo bastante confusión cuando nosotros no entramos dentro de una cabeza de un judío, dentro del corazón de un judío. Acá hay mucho lenguaje semítico, ¿no? Independiente de la ley, atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva. El conocer es experimentar para un judío. Se experimenta la justicia de Dios que salva. Por la fe en Jesús, válida sin distinción para cuantos creen. Entonces, muchas veces se ha escuchado, incluso nuestros hermanos esperados, siempre sostienen, basta que creas en Cristo y serás salvo, ¿no? Confiesa con tu boca y en tu corazón que Cristo es el Señor y te llegó la salvación, parafraseando una parte de San Pablo incluso. Entonces, qué fácil. Yo digo, bueno, creo en Cristo y después sigo mi vida, con solo creer ya está, pero cuando lo digo desde el punto de vista semítico, creer es empezar a vivir de una manera distinta. Creer es empezar a ser igual a aquel que digo que le creo. Entonces, claro, ojo, porque pero son perdonados sin merecerlos, todos han pecado
El pecado es a la raza humana transversal, ¿no? Está en todos, ¿no? Sabemos que la única que está fuera de eso, según fe, nosotros creemos que fue concebida sin pecado original, María Santísima, ¿no? Pero acá dice, todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, por gratuidad, por gracia. Esto de perdonados sin merecerlo es lo mismo que si yo ponga, son perdonados por la gracia de Dios, por el don, por la gratuidad. Generosamente, porque Cristo los ha rescatado, ¿no? Por eso les conté lo que les conté recién, porque es muy importante todo el aspecto del sentido profundo que tiene para un hebreo ser perdonado por aquel a quien estoy castigando, a quien estoy crucificando, a quien estoy condenando a muerte. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es realmente muy importante esa frase en los labios del Señor. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. O sea, es clarísimo, esto no es magia, esto no es el polvito de la, ¿cómo es la helada de Peter Pan, ¿no? Que empezamos a volar cuando nos cae. No, no, esto es para los que creen, o sea, para los que están dispuestos interiormente a registrar lo que la gracia obra en ellos. ¿Para qué? Para ser diferentes, para que realmente podamos vivir como lo que va a decir San Pablo, como auténticas criaturas nuevas, ¿no? Obviamente, Pablo se basa en esta palabra de Dios, en esta esto que le viene al corazón a través del Espíritu Santo, apoyado en su propia experiencia. Él tiene la experiencia de saberse cambiado por el Señor, sin que él hiciera nada para merecerlo. Y eso lo va a decir, y lo leímos la semana pasada, en Gálatas. Yo lo tengo acá para que no pierdan tiempo, ¿no? Gálatas del 1 al 11, en donde él mismo reconoce: les hago saber que la buena noticia que les anuncié no es de origen humano, no la recibí ni aprendí de un hombre, sino que me la reveló Jesucristo, ¿no? Esta cosa tan hermosa que Pablo de alguna manera nos llama a todos a que el Evangelio también le permitamos al Señor que lo siga revelando a nuestra vida, que siga dándolo a conocer a través de nuestra experiencia, no de acá, sino integral, ¿no? Como fue la de él. Acuérdense que el proceso de iluminación no es que Pablo empezó a ir a misa los domingos, sino que a Pablo le transformó el corazón y lo transformó en todo su hacer, en todo su hacer. El padre Busto Sáiz, que es este artículo bellísimo, Pablo y la gracia de Dios, que tiene, creo que es de la Universidad de Comillas, precisamente a causa de la gratuidad del perdón de Dios, el cumplimiento de la ley, aunque en sí mismo fuera cosa buena, ha quedado sin fuerza salvadora. El creyente no puede pasar ningún recibo a Dios por sus buenas obras. A ver, vamos fíjense, me voy a ir a un punto que veíamos este domingo, ¿no? Y me viene al corazón la homilía de nuestro vicario, el padre Julio, de nuestra parroquia, que decía, y me apoyo en esto y ustedes me van a entender, cómo se transformó el mandamiento número 3 de santificar las fiestas al precepto de ir a misa los domingos. Cómo se transformó en la actitud, lo que significa santificar las fiestas, lo que significa la preparación interior que tiene que tener toda persona creyente, ¿no? Para realmente saberse en un tiempo y en un espacio sagrado
de encuentro con el Señor en donde hay ofrecimiento de lo hecho y ofrecimiento de lo que vendrá para que el Señor lo eleve de lo natural al sobrenatural, de lo mundano a lo sagrado. Cada situación de mi vida es la que le presento en ese día en donde santifico la fiesta, la feria, el día en que el Señor me pide, de alguna manera, esta es Patricia, ¿no? Permanece en mi presencia, contémplame, contempla tu vida, contempla tu corazón, contempla tu semana, contempla tu creación. ¿Cuándo pasó eso a transformarse en tenemos que ir a misa? Que se me entienda bien. Tenemos que ir a misa, pero abrazando la santificación del día, la santificación del día del Señor. Es claro, no, acá lo que me está queriendo decir, que el cumplimiento no me lleva a la experiencia de Dios, pero sí la experiencia profunda de este Dios que me invita a un encuentro personal con Él, no de cualquier manera, sino total y absoluto, ¿no? Planifica esto que yo hago para honrarlo. Yo, me parece tan importante para las catequistas, ¿no? El cómo transmitimos esto, porque eh, porque si lo dejamos en el plano del cumplimiento, nos perdemos de esta hermosura que el Señor hace y lleva a nuestra existencia y a nuestra vida. Plantearlo, ¿no? Fíjense que eh, eh, la ley queda sin fuerza salvadora cuando me quedo en el cumplimiento de ella y no abrazo la gratuidad del don, este Dios que me espera para darse, este Dios que me espera en su banquete, que me señala que estar en el banquete de Él es celebrar, es gozar, es la alegría verdadera. Estoy con el que realmente hace la diferencia en mi vida y no veo las horas de que llegue ese momento. No para quedarme tranquilo porque cumplí, sino para presentarle un corazón sediento de su paz, de su persona, de su presencia, de su amistad, de todo lo que Él obra en mí. Fíjense, usé ese ejemplo porque nos atraviesa a todos, ¿no? Pero cualquier cosa que hagamos en el plano de la fe, ¿no? Qué belleza que lo hagamos desde la gratuidad de Dios obrando en mí, ¿no? Empezando por el perdón, ¿no? Incluso en el sacramento de la reconciliación. Me tengo que ir a confesar porque el precepto dice que tengo que hacerlo por lo menos una vez al año. En cambio, de qué bueno, Señor, que me voy a encontrar con vos y voy a celebrar que una vez más, yo sin merecerlo, recibo esta gracia por el solo hecho de haberme puesto de pie y haber empezado a caminar hacia ti nuevamente, como en la parábola del hijo pródigo. Estarás allí recibiéndome y obviamente ese ponerme de pie es resucitar, es transformar, es de alguna manera presentar todo aquello que hacía que yo me encontrara en un lugar aparte, alejado, en un lugar dilapidando tus tesoros, ¿no? Me di cuenta, quiero volver, pero quiero volver desde este lugar, ¿no? Fíjense qué bonito, cómo toda nuestra vida sacramental se transforma, toda nuestra vida de relación se transforma, es mucho más nutritiva, fecunda, mucho más permea mi pensamiento, mi obra, cada cosa que digo, cada cosa que voy a decir, cada sentimiento, ¿no? Lo dejo que permee todo. Qué bonito.
El padre termina poniendo Romanos 8, lo tenemos ahí, no lo tenemos que buscar en la Biblia, el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a regalarnos también con él todo lo demás? ¿No? Desde el perdón inmenso, todas las bendiciones que se desparraman en nuestra vida, ¿no? Es, es muy lindo ese Romanos 8, es uno de mis capítulos preferidos, es el que está más marcadito. Este, estoy en Gálatas, por eso digo, ¿dónde está? Romanos 8, ¿no? Creo que lo hemos leído cuando hacíamos los procesos de fe, ¿no? Porque realmente es llegar a tocar con el corazón esta realidad. A ver, ¿quién me puede separar del amor que Dios me tiene, ¿no? ¿Quién? Ninguno. Ninguno, ninguno, ¿no? Bien. Bueno, seguimos un poquito más. Uy, sí, un montón más todavía. Fíjense, hablábamos hace poquito de que lo que le pasa a San Pablo, esa transformación, esa conversión, ese cambio permanente en lo que va a quedar plasmado, y lo cuenta literalmente los hechos de los apóstoles en las 3 versiones sobre el camino a Damasco, es un auténtico cambio de mirada, ¿no? Fíjense qué belleza, un cambio de mirada que vale la pena eh, que nosotros también reflexionemos, porque es ahí, ¿no? Es ahí donde realmente nos cambia la vida, cómo la miramos a la vida, cómo miramos al otro, cómo miramos a Dios, es la forma en que vivimos realmente. Fíjense qué bonito lo que dice, no consideraba a Dios como Dios, autor y origen de todo bien, sino que en el centro de todo estaba su posesión, su verdad, sus tesoros que le habían sido confiados, ¿no? A lo que iba y lo que se veía, que era una actitud exteriormente irreprochable, pero en su interior mostraba el afán de una posesión exasperado, hasta el punto de perturbar radicalmente su relación con Dios Padre y Creador. Él no vivía el Evangelio de la Gracia, sino la ley de la autojustificación, que le hacía olvidar que era un hombre agraciado por Dios, no por ser algo en sí mismo, sino porque Dios le ama. Fíjense que nos viene muy bien qué significa esta posesión, cuando lo poseemos, cuando sabemos mucho sobre Él, pero no lo conocemos, cuando sabemos un montón sobre, sobre todo lo que se dice de Él y el camino asegurado hacia Él, pero no lo experimentamos. Lo poseemos y nos da seguridad. Tenemos un afán por cada vez querer conocer más, saber más, y de qué se trata esto y de qué otro, ¿no? Esta búsqueda, si se quiere, desenfrenada de consignas y de palabras que me lleven y me den certeza de lo que es ser creyente, de lo que es tener a Dios en mi vida, pero no una experiencia de Él en primera persona. Esto eh, a veces es redundante, volvemos una y dos y varias veces, pero es una tentación muy grande en el plano de lo que es la vida de creyente, ¿no? Este tema de la autojustificación, si yo cumplo, acuérdense, voy al Evangelio para entenderlo un poquito más. El joven que se le acerca al Señor y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué primero me llamas bueno? Pero segundo le va a decir, tienes que cumplir lo que dice la ley. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ahí hay como dos partes, ¿no? Lucas nos va a hacer ir
en un momento dado a quién es mi prójimo y la parábola del buen samaritano, y el joven rico es cumplir la ley. ¿Y qué dice la ley? No cometerás adulterio, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etc. ¿Y qué le contesta el joven? Ah, todo eso ya lo vengo haciendo desde siempre, pero una cosa te falta. Ve, vende todas tus posesiones y repártela, y repártelas y repártelas a los pobres, ¿no? A aquellos que lo necesitan. Entonces, fíjense que desconcierta, saca de la seguridad, saca de la autojustificación. Pero si yo soy bueno, si yo soy justo, los amigos de Job, ¿no? Que apelaban a eso constantemente para asegurarse ellos mismos de no caer en lo que estaba padeciendo Job, ¿no? Es tremendo, porque ahí es donde nosotros volvemos a ver con claridad el centro y lo fuerte está puesto en la acción del hombre y no en la acción de Dios. Pablo lo descubre y lo gira al lugar donde tiene que estar. El hombre es agraciado por Dios, es movido por Dios, es realmente dotado por Dios. ¿Para qué? Para que pueda vivir en ese camino, en su presencia, como le pidió a Abraham en el libro del Génesis, ¿no? Si no es así, no puede ningún hombre realizar ese camino verdaderamente y experimentándolo. Esto es del cardenal Martínez y es una belleza. Es una belleza como él nos lo pregunta, con estas tres preguntas, basándose en que Pablo en Damasco, de alguna manera, tuvo ese cuándo, ese dónde y ese cómo. Cuándo recibió la luz, dónde recibió la luz y el cómo recibió la luz, ¿no? Marcándole eh, su, eh, su esencia, quién es él, su vocación y su misión. Y también nos lo hace en nuestra vida. Dice el cardenal Martini, la reflexión sobre este punto nos afecta en nuestra vida espiritual. Entonces, de alguna manera, nos ayuda a pensar, ¿dónde estabas cuando la palabra de Dios llegó hasta ti? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y nos ayuda a que lo pensemos de esa manera, ¿no? En Filipenses 3, que yo lo voy a leer en este momento, Filipenses 3, versículo 4, voy a ir desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cansa escribirles las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutilados. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que servimos a Dios en espíritu. Ponemos en Cristo nuestra gloria y no nos apoyamos en méritos corporales. Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo,
la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. ¡Wow! Acá lo cuenta, ¿no? Acá donde dice el cardenal, cómo cuenta, dónde estaba parado en sus seguridades, estaba parado en quién era, estaba parado en el bagaje que acreditaba su valía. Mi valía estaba que había sido circuncidado del linaje de Israel, de Benjamín, hebreo por los 4 costados, fariseo en cuanto a la ley, ardiente perseguidor de la iglesia, irreprochable en el cumplimiento de la ley, ¿no? Así vivió Pablo su seguridad, su realidad, un inmenso tesoro que no podía entregar a nadie. Eso no se podía entregar, solo se podía cumplir y vivir y darle la seguridad a él, ¿no? El resultado de esta posición era un exquisito cuidado por defenderlo, un gran celo por promocionarlo y una violencia extrema para oponerse ante todo aquellos que osaran atentar contra dicho tesoro. ¿Cómo me afecta a mí este ejemplo que me pone San Pablo? ¿A dónde, si yo tengo que hacer esto, y les digo, viene muy lindo hacerlo durante la semana, poner dónde estaba y poner todas las seguridades que me acreditan a mí, ¿no? Seguidor y fiel testigo de Jesucristo. Pero estas seguridades que no hacen que yo tenga nada para transmitirle al otro, sino seguridades, lo que me acredita, qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que tengo que pensar, de quién me tengo que cuidar, cómo tengo que vivir, a qué tengo que combatir, pero no se habla de misión evangelizadora, de misión como testigo de la misericordia, de misión como testigo del perdón, de misión como testigo de la gracia. No sé si es claro a dónde apunta este tema, porque a nosotros también nos tiene que sacar de aquello que tenemos un exquisito cuidado por defender, no dándonos cuenta que el Señor es el que nos defiende, ¿no? Un gran celo por promocionar, pero ¿qué promocionamos? Porque el que promociona no testifica. El Evangelio no es para promocionar, el Evangelio es para testificar, el Evangelio es para evangelizar, no es un producto, es una persona que le cambia la vida a aquel que lo deja entrar, ¿no? Y una violencia extrema para oponerse, ¿no? Cuando esto que señala Martini, la violencia extrema, el mismo Pablo dice, y una violencia extrema para atacar a la iglesia de Cristo cuando yo pensé que estaba cumpliendo la ley de Dios, ¿no? O sea, lo estaba haciendo, bueno, a veces también nosotros nos oponemos férreamente y de una manera contundente y con pánico de no salirnos de aquello que consideramos y que aprendimos como el carril por donde nos tenemos que manejar y por donde tenemos que caminar, ¿no? Fíjense, qué fuerte esto. Ay, ojalá que pueda terminar estos 3, son 3. ¿Hacia qué dirección te ha conducido el Señor? ¿Hacia qué dirección? Porque sabemos lo que le dijo a Pablo donde tenías que ir, ¿no? Tanto Filipenses como Gálatas, que cuenta y que algunos de esos puntos nosotros ya lo estuvimos viendo en las semanas anteriores, ¿no? Y dice, en primer lugar, el Señor lo conduce a un desprendimiento de lo que antes le había parecido sumamente importante en su vida. Todo lo consideré basura en comparación a Cristo. Todo lo consideré absolutamente en la nada misma frente al Señor. Fíjense,
Todo es nada si se compara con Cristo. Todo es nada. Una visión nueva de las cosas, una revelación, porque situándose desde el punto de vista nuevo, el de Cristo, ahí es a donde se sitúa Pablo, no ya en el conocedor de la ley, sino en el de Cristo, en el Redentor, todas las cosas parecen distintas. En el de la ley, nunca se hubiese podido situar en aquel que dice, perdona a los padres porque no sabe lo que hacen. En el de Cristo, esas palabras le cambian la vida entera a San Pablo. Fíjense que juzga su propia vida de manera tan buena que la mejor frase que va a utilizar después del camino de Damasco es: me equivoqué en todo, me equivoqué en todo. He creído válido lo que no lo era, me he dejado arrastrar hacia un modo de actuar violento y, en definitiva, injusto. ¿Mm? Qué bueno esto, porque nos hace ver también cómo actuamos nosotros en nuestra sed de evangelizar, en nuestra sed de defender a Cristo y al Evangelio, ¿no? Las posturas, la doctrina. Pablo, al entrar en contacto con la verdad, entiende que debe rehacerlo todo, cambiarlo de arriba abajo. Está ante una revelación que ha transformado toda su actitud anterior. Esta cosa de la conversión permanente cuando se habla, ¿no? De la conversión, eh, la conversión permanente, esta conversión pastoral que tenemos que tener permanente, especialmente en la iglesia, ¿no? Por eso siempre se dan estos espacios, como ahora está llevándose adelante el sínodo, esta conversión, es mirarnos para preguntarnos esto, para no caer en la tentación de justamente lo que nos advierte el cardenal Martini en este bellísimo libro, que lo tengo aquí delante, que yo sé que algunos se llama El Evangelio de Pablo. Tengo un montón, hoy me traje todos los libros, son como 10, pero bueno, de aquí es que saqué esto y por eso lo puntualizo entre comillas, ¿no? Porque me pareció una joyita, realmente como lo presenta. Y para terminar este punto, también teníamos, ¿se acuerda que era Filipenses y Gálatas, ¿no? En donde dice: tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su mensajero entre los paganos. Imagínense si entre los paganos hubiese ido a predicar Pablo de la manera que venía haciéndolo, con esa ley tan dura en su corazón. Yo creo que, además de condenar a muchos, no hubiese llegado a nadie, ¿no? Esa cosa. Entonces, dice el cardenal Martini, me encanta: en la misión confiada a Pablo es perturbador para él que las dos cosas se sucedan a la vez. En el mismo momento en el que Jesús le hace comprender que te has equivocado en todo, le dice: te lo confío todo. Imagínense la fuerza, porque es lo que nos pasa. Cuando Él se apodera de nuestro corazón, de nuestra mirada, de nuestro interior, nos dice: confío en esta nueva experiencia desde la gracia. Nos lo confía todo. El Dios del Evangelio y de la misericordia es aquel que en el instante en el que me hace comprender que me he equivocado, ¿no? En todo con Él, porque me he puesto a mí mismo en su lugar, me demuestra su misericordia al perdonarme y me da confianza al llamarme a su servicio, confiándome su misma palabra. Miren qué belleza. Señor, me equivoqué. Realmente yo volví a caer en la tentación de creer que sé y que tengo en mí el bien y el mal. Me he erigido como juez y señor de todos, ¿no?
me puse en un lugar incorrecto, me demuestra su misericordia, perdonándome esa tentación y esa equivocación, y me da toda la confianza para que yo me ponga a su servicio, a pesar de los desastres que venía haciendo. Genial, es genial esto. Es muy alentador, y ahí es donde Evangelii Gaudium dice, nadie se puede quedar afuera de esta invitación. Todos tienen en su corazón la alegría de evangelizar, la alegría del Evangelio, la alegría, no importa de dónde vengas, lo que hayas hecho y cómo lo hiciste antes. A partir del momento que te encontraste con Cristo, Él mismo te habilita y te da la fuerza para seguir, y mejor dicho, para comenzar a ser un testigo de Él y un mensajero del Evangelio, un evangelizador. ¿Cómo ha tenido lugar este paso? Todo ha sido dado por Dios. Todo ha sido dado por Dios. El Dios misericordioso, cuya iniciativa precede cualquier iniciativa personal, cualquier búsqueda personal, en Pablo y en mí, y en ti, y en todos, ¿no? En Gálatas dice, pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo, ahí empezó todo. El Señor que me escoge, como dicen los profetas, como dicen tantas vocaciones a través de la Sagrada Escritura, desde que fui tejido en el seno de mi mamá, me escogió, me llamó. ¿Por mis méritos? No, ¿qué mérito tiene un niño que se está formando? Ninguno. El mérito es de Él. El mérito es de Él. La iniciativa es de Él. La elección es de Él. Y como dice San Agustín, como me eligió, me dotó. Como me eligió, me dio las herramientas para que yo salga al mundo a cumplir la misión que me encomendó. Pero claro, todo eso me tengo que dar cuenta, todo eso tengo que registrarlo, como lo hizo San Pablo, y por eso pudo dar este paso transformador en su vida. El sujeto de la conversión es Dios, no Pablo. Todo el peso está en Dios. Él es el autor de la conversión. Él es el autor de la conversión. Todo es por la gracia o por don, ¿no? Todo le ha sido dado en el conocimiento de Jesús. La conversión es descrita en términos de encuentro, ¿no? Que cuando nosotros vemos, vamos a ir y con esto terminamos porque si no llego tarde a mi appointment, en 1 Corintios 15, que es preciosa, en 1 Corintios 15, versículo 8, leemos, voy a leer desde antes como siempre hago. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados, siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez, la mayoría viven todavía, algunos murieron ya, después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Ah? ¿Cuándo le viene a Pablo? Cuando se le aparece, cuando hay encuentro. Eso es lo que nos quiere decir. Si no hay encuentro, todo esto no se da. Si no hay encuentro, todo esto que estuvimos viendo hoy queda en el plano de lo intelectual, queda en el plano de lo que entiendo, lo que sé, lo que aprendí, lo que me sé de memoria. Pero eso no significa que haga el camino mío de Damasco, que llegue a mi corazón y que haya realmente conversión. La conversión en Pablo es descrita como encuentro.
Así que bueno, ahí vamos. Y acá les puse una reflexión que luego la podrán hacer ustedes para completar. Esto mismo se los mando hoy para que esté calentito y bien fresquita lo que compartimos. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo la gracia en San Pablo, porque es absolutamente profunda y espectacular, y el espejito en donde nos vamos mirando, ¿no? El espejo donde realmente podemos encontrarnos y desnudarnos y descubrirnos, ¿no? Y a mí qué, y a mí cómo, y desde dónde, y hacia dónde, y cuándo. Son todas preguntas que vienen muy bien seguir haciéndonos para seguir creciendo en conocimiento y en amor. Yo hoy no los voy a poder dejar hablar y les pido mil disculpas, detesto esto, pero les digo la verdad, si no me pierdo el appointment y después se enojan conmigo cuando llego tarde. Así que les pido disculpas que corte un ratito antes. Si Dios quiere, nos seguimos encontrando. Eh, el próximo miércoles y por la gracia de Él seguiremos conociéndolo y seguiremos profundizando en el amor que Dios nos tiene, y eso nos tiene que traer una alegría tremenda y una paz absolutamente impresionante que no la podemos descubrir en ningún otro lado. Amén. Les mando un beso enorme. Discúlpenme, por favor, por no poderlos escuchar hoy. Pero bueno, guárdense, Gracias, anótense, Patri. anótense todo lo que tendrían para preguntar, que lo vemos la semana que viene, tranquilas y completo. Les mando un beso enorme, Bye. un abrazo fuerte, fuerte a todos. Vaya, Amanda linda. Adiós. Besos. Chao. Gracias, bendiciones.